Este verano, Víctor se quedó solo en su piso de un barrio tranquilo de Salamanca. Su esposa, Elena, había viajado a Madrid por 3 meses para encargarse de un proyecto crucial en su empresa, algo que podría marcar un antes y un después en su carrera. Su hija, Carla, había partido hacia un campamento de verano en los Pirineos, donde probablemente estaría tejiendo pulseras y cantando canciones alrededor de la hoguera. Su apartamento en el centro de Salamanca se había convertido en un desierto silencioso. El único sonido era el zumbido fatigado del viejo frigorífico, que parecía un vigilante agotado, el calor pegajoso se adhería a la piel, las paredes parecían estrecharse, y el aire era tan pesado como en un baño turco. Víctor pasaba horas en el pequeño balcón con una cerveza Alhambra, mirando el parque infantil vacío, donde ni siquiera los columpios chirriaban. Todo le parecía extraño, como si estuviera atrapado en una vida ajena. ¿Cómo había llegado hasta allí? A sus 38 años, solo en un apartamento donde cada rincón le recordaba a los que no estaban. La salvación llegó inesperadamente, con una llamada de Luisa, la madre de Elena, Luisa, o Luz para los amigos, como Víctor solía llamarla cuando Elena no estaba cerca, habló con su acostumbrada calidez. Víctor, vente conmigo a la Costa del Sol. Sabes que te encanta el mar. He reservado una habitación en un pequeño balneario, ese con pinos y playa de guijarros. 2 camas, pero Elena no viene, el trabajo la tiene ocupada como siempre. No podemos dejar que esa reserva se desperdicie, ¿no? Víctor se quedó paralizado. 2 semanas en la Costa del Sol con su suegra. Que podía salir mal, mientras tanto, en su apartamento, la locura se apoderaba de él. Cambiaba canales de televisión entre noticias y comedias, buscando distraerse. La alternativa era la melancolía, la soledad y otra botella de cerveza. Pero Luz no era una suegra cualquiera. En esos 10 años de matrimonio, se había convertido casi en una amiga. Nunca se entrometía, y siempre sabía bromear para levantar el ánimo. Era tranquila, con un carácter suave y un fino sentido del humor. Víctor pensó, ¿por qué no?, y aceptó. 2 días después, estaban en el tren de Salamanca a Málaga. El vagón era viejo, con mesas cubiertas por un plástico rayado y un olor penetrante a huevo cocido. La revisora, doña Valentina, refunfuñaba mientras repartía té en vasos con asas metálicas. Luz parecía intocable por el tiempo. Llevaba un vestido ligero con estampado floral, pendientes de plata con turquesas, y el cabello recogido en un moño desenfadado. A sus 52 años, podía competir sin problemas con mujeres mucho más jóvenes. Se movía con la gracia de sus años de juventud. Cuando fue profesora de baile en la Casa de la Cultura, hablaron de trivialidades, el precio de los tomates, una película antigua de Luis García Berlanga, el gato del vecino que había robado el jamón otra vez. Luz reía y su risa era como una brisa fresca en aquel calor sofocante. Víctor se sorprendió a sí mismo sintiéndose bien por primera vez en semanas. La Costa del Sol los recibió con ruido y bullicio. En la estación de autobuses, vendedoras gritaban ofreciendo churros y vino casero. Niños correteaban con flotadores inflables, y el aire olía a sardinas a la parrilla, a mar y a asfalto caliente. El balneario Mar Azul era un portal al pasado, con sus columnas blancas, mosaicos descascarillados con delfines y un cartel descolorido de niños scouts con banderas. Su habitación, en el 3er piso, daba al Mediterráneo. 2 camas chirriantes, un armario viejo con espejo, y un balcón con una mesa de plástico y vistas a los pinos. Descansamos como queremos, dijo Luz dejando caer su bolsa en la cama. Víctor asintió, pero ya sentía que no estarían separados mucho tiempo. Los días pasaron lentos, como miel pegajosa. Por las mañanas tomaban café fuerte en el comedor, donde olía a croissants recién hechos y a arroz quemado. Luz tomaba su taza y lo llevaba a la terraza, donde el viento marino revolvía su cabello. Después, la playa. Ponían las hamacas bajo una sombrilla de rayas, y Víctor la miraba leer un libro, quizás sobre Picasso o Sorolla. Por la tarde paseaban por el paseo marítimo, entre turistas con palos de selfie. Paraban en cafeterías donde servían limonada casera y empanadillas con alioli. Por la noche, abrían una botella de vino dulce de Málaga, con sabor a sol. Una noche, mientras escuchaban a un saxofonista callejero, Víctor empezó a notar detalles, como Luz entrecerraba los ojos al reír,
cómo se acomodaba el cabello cuando el viento se lo movía, cómo su voz se suavizaba al hablar del pasado, de cuando bailaba al son de Joaquín Sabina y soñaba con irse a París. Un día, salió del mar, con gotas brillando sobre su piel bronceada. «Víctor, ¿me echas crema en la espalda?», pidió, ofreciéndole un tubo. Él intentó no pensar demasiado, pero sus manos temblaban mientras la untaba. Su piel era cálida, suave. No significaba nada, solo ayuda. Pero su corazón latía como si hubiera corrido 100 metros en sprint. Por la tarde, Luz salió de la ducha con un batín fino, el cabello aún húmedo. Víctor estaba en el balcón, jugando con un vaso vacío. Ella sirvió una copa de vino y se sentó frente a él. Su mirada era tranquila, pero intensa, como si viera todo lo que él intentaba ocultar. La habitación se volvió pequeña, el aire denso como antes de una tormenta. Él se giró, pero el corazón le latía tan fuerte que temía que ella lo escuchara. Ella no habló, solo miró largamente, con atención. Víctor se preguntó si sentía lo mismo que él. Era una atracción no nombrada, que crecía con cada día. Entonces, la puerta del balcón se entreabrió y nadie la cerró. El silencio gritaba más que el murmullo de las olas. Las noches en el balneario Mar Azul tenían un encanto especial, con guirnaldas de luces parpadeando entre los pinos y un aroma mezcla de jazmín y mar que se colaba por la ventana abierta. Víctor y Luz compartían ese silencio cargado de tensión, sentados en el balcón, mirando las luces titilantes de los barcos a lo lejos. Ella, descalza, con un vestido vaporoso que se deslizaba suavemente sobre su piel, parecía una pintura impresionista en movimiento. Su cabello rizado caía libre, y sus ojos, profundos y misteriosos, no apartaban la mirada del horizonte. «Lo sientes, ¿verdad?», susurró Luz sin mirarlo. Víctor apenas pudo asentir, sintiendo que cada palabra era una corriente eléctrica que atravesaba su cuerpo. La situación era absurda y peligrosa, pero también irremediablemente dulce y tentadora. «Esto no está bien», pensó, «pero tampoco puedo negar que me hace sentir vivo». Al día siguiente, el sol se levantó con furia, calentando la playa hasta que la arena parecía derretirse. Víctor intentaba mantener la distancia, pero cada gesto de Luz, cada sonrisa que le dirigía, era un imán imposible de resistir. En la arena, ella llevaba un bikini verde oscuro, sencillo pero elegante, que resaltaba el tono dorado de su piel. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si bailara al ritmo de una música que solo ella escuchaba. Víctor trató de concentrarse en el libro que había traído, un viejo ejemplar de novela negra, pero sus ojos vagaban inevitablemente hacia ella. Cuando Luz se tumbó boca abajo y los lazos del bikini se aflojaron un poco, un pequeño escalofrío recorrió su espalda. «Por favor, no te pongas dramático», se dijo a sí mismo, «es solo un bikini, y un sol demasiado fuerte». Más tarde, en el agua, se zambulleron y jugaron como niños, salpicándose y riendo. Pero cuando la mano de Luz rozó la suya bajo el mar, y se quedó un segundo más de lo habitual, Víctor sintió que el mundo se detenía. Ella lo miró con una mezcla de complicidad y tristeza. «¿Todo bien?», preguntó con voz suave. «Sí, solo me sorprendió», respondió él, forzando una sonrisa. Ese gesto simple abrió una puerta invisible, una línea que hasta entonces no se había atrevido a cruzar. La atmósfera se volvió más densa, y Víctor comprendió que ya no podían ignorar lo que estaba pasando entre ellos. Una noche, tras la cena, se unieron a una pareja mayor que había conocido en el balneario, Gregorio y Verónica, originarios de Granada. Los dos ancianos jugaban a las cartas y siempre invitaban a Víctor y Luz a acompañarlos. Gregorio, un exmilitar con historias interminables sobre sus tiempos en la Legión, contaba anécdotas tan exageradas que incluso Luz soltaba carcajadas. Verónica, con sus ojos brillantes y sonrisa cálida, repartía vasos de limonada casera mientras escuchaba pacientemente. Víctor observaba cómo Luz se desenvolvía con naturalidad entre ellos, bromista y amable, como si llevara toda la vida formando parte de esa pequeña comunidad. Pero cuando regresaban a la habitación, la ligereza desaparecía y una sombra de melancolía se posaba sobre ella. Una noche, mientras descansaban junto a la piscina, bajo la luz de las guirnaldas, Luz se recostó en la hamaca y su vestido se deslizó ligeramente, dejando un hombro al descubierto. La brisa jugueteó con el fino tirante y Víctor sintió que algo dentro suyo se rompía y reconstruía al mismo tiempo. «Es extraño, ¿no?», dijo Luz mirando al agua. «Aquí no somos ni yerno ni suegra».
Solo dos personas que comparten un momento. Víctor no supo qué responder. Su garganta se cerró, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez, la vio no como la madre de su esposa, sino como una mujer con deseos, con recuerdos, con sueños no cumplidos. Luz le confesó que tras la muerte de su marido, el padre de Elena, había pasado años perdida, buscando su lugar. Había trabajado como profesora de baile, había intentado llenar su vida con pequeños proyectos, pero siempre sentía un vacío, quería más. Víctor, susurró una tarde mientras tomaban té en el balcón. Más que una rutina, más que un rol, sus palabras hicieron eco en el corazón de Víctor. Él también había soñado con algo distinto, con una vida que ardiera con pasión y propósito, pero se había rendido al peso de la rutina, la hipoteca y las responsabilidades. El calor del quinto día era insoportable, incluso para la Costa del Sol. Buscando refugio, se levantaron temprano y fueron a la playa antes de que el sol se volviera un horno. Víctor fingía leer un detective gastado, pero no podía apartar la mirada de Luz, que hojeaba un libro sobre impresionistas. El bikini verde que llevaba era simple, pero cuando se dio la vuelta y los lazos se aflojaron ligeramente, Víctor sintió un clic interior que le recordó por qué la tentación era tan peligrosa. Intentó enfocar su atención en el mar, en las gaviotas, en cualquier cosa, pero las imágenes prohibidas seguían ahí, clavadas como una espina. Vamos al agua, dijo Luz, levantándose y sacudiendo la arena de sus piernas. Víctor la siguió. El agua fría les dio un respiro y, entre risas y salpicaduras, la tensión pareció disiparse. Pero cuando su mano tocó la de Luz bajo el agua y permaneció un instante más, Víctor sintió que el tiempo se detenía. ¿Estás seguro de que está bien?, preguntó Luz con suavidad. Sí, solo fue inesperado, respondió él, tratando de disimular la tormenta interior. Esa noche, al regresar a la habitación, el silencio entre ellos era tan denso que parecía tangible. Víctor sirvió una copa de vino para calmarse mientras Luz salía al balcón descalza, con un vestido ligero que se movía con el viento. Su cabello suelto caía en ondas sobre sus hombros, y al sentarse frente a él, sus ojos reflejaban una mezcla de calma y desafío. ¿Lo sientes también?, preguntó sin mirarlo. Víctor asintió, sin palabras. Era un momento de verdad, donde todo lo que habían evitado se hacía imposible de ignorar. Esto está mal, susurró Luz, pero no puedo negar que lo siento. Ella se levantó, dejó la copa y extendió la mano. Víctor la tomó, cálida y firme. No hubo prisas, ni pasión desbordada. Fue como volver a casa después de un largo invierno, un calor que no se puede huir. Que al amanecer, Luz estaba en la ventana, con una taza de té y su bata, como si nada hubiera pasado. Solo descansamos, dijo sin mirarlo. Víctor no discutió. Después fueron al mercado juntos, riendo con un violinista callejero desafinado, pero todo era diferente ahora. Habían cruzado una línea que no se podía borrar. El resto de las vacaciones fue como caminar por una cuerda floja. Intentaban mantenerse distantes, pero cada mirada, cada roce accidental, hacía latir el corazón fuera de ritmo. Una tarde, en un café, mientras comían tapas, Víctor no pudo evitar decirlo: esto nos va a pillar. No puedo seguir fingiendo. Luz miró el atardecer donde el mar se fundía con el cielo y respondió: yo también lo siento cada día. Pero Elena no debe saberlo. Nadie debe saberlo. La palabra Elena golpeó a Víctor como un puñetazo invisible. Asintió. Tenía razón. No solo era su secreto, era una familia que podían romper. Al regresar a Salamanca, Víctor esperaba que todo volviera a su sitio. Elena lo recibió con una sonrisa y el olor familiar de su cocina. Pero él era otro. Luz también había cambiado, más silenciosa, más cautelosa. En las cenas familiares, ella le pasaba la sal con una sonrisa fresca, pero sus dedos se demoraban un instante. Una noche, cuando Elena no estaba, Luz entró a la cocina con papeles para arreglar la casa de campo. Se quedaron solos. No volverá a pasar, dijo Luz bajito, mirando la mesa. Víctor asintió, pero preguntó: ¿y tú lo quieres? Ella no respondió, solo miró por la ventana el cielo gris. Comprendió que sin Elena, sin las vueltas de la vida, habrían sido dos piezas perdidas que encajaban por casualidad. La vida siguió. Con Elena se acercaron de nuevo, como en la juventud. Víctor notaba sus pequeñas manías, su risa. Como arrugaba la nariz probando una receta nueva. En el trabajo le dieron un ascenso, ahora era jefe de departamento.
Con Luz, mantenían las apariencias, la relación de yerno y suegra, pero entonces, una mañana fría de febrero, apareció una carta bajo la puerta. Simple, gris, con su nombre. Dentro, una nota: tú siempre fuiste más que un yerno, más que familia. Lamento que no dijéramos todo. No me arrepiento. Adiós, sin firma. Pero Víctor supo. Llamó a Luz, sin respuesta. Elena tampoco sabía nada. ¿Dónde estaba? 3 días después, Luz llamó desde Granada: me he ido. Empiezo de nuevo. No me busques, Víctor. Estoy cansada de recuerdos. Se despidieron sin drama. Y eso fue todo. 8 meses después, con Elena todo iba mejor. Volvían a hablar hasta la madrugada, como en los viejos tiempos. Víctor valoraba lo que tenía, sin buscar más, pero cada verano, cuando el calor derrite el asfalto, Víctor vuelve a la Costa del Sol. Ve los pinos, la playa de Guijarros, las luces junto a la piscina. Escucha la voz cálida de Luz en su memoria, y se pregunta: ¿habría actuado diferente si pudiera volver atrás? El vino se ha vuelto más suave, pero ella sigue ahí, como una sombra a la que no puede escapar. ¿Será que algunas heridas nunca terminan de cicatrizar? O tal vez, Luz guarda un secreto aún más profundo que está por descubrir. El verano siguiente, Víctor se encontró de nuevo en Salamanca, pero algo había cambiado en él. La rutina seguía, pero su mente viajaba constantemente hacia la Costa del Sol, hacia aquel balneario anticuado donde compartió momentos prohibidos con Luz. La carta que ella dejó seguía resonando en su memoria, como un eco inquietante que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras paseaba por el mercado central, se topó con una mujer que le resultaba familiar. Era una vendedora de frutas, de rostro arrugado y ojos vivaces, que le sonrió con calidez. ¿No eres tú Víctor, el yerno? Hace tiempo que no te veía por aquí, dijo con una voz rasposa. Víctor le devolvió la sonrisa con cierta timidez. Sí, he estado ocupado, pero sigo por aquí, respondió. La mujer lo miró con complicidad y bajó la voz. He oído cosas que no se dicen en voz alta. Sobre Luz y tú, y lo que pasó en aquel balneario. Pero también dicen que ella se llevó algo más que recuerdos. Algo que nadie sabe. Víctor tragó saliva. ¿Qué podía haber dejado Luz atrás? ¿Un secreto que ahora amenazaba con salir a la luz? Se preguntó si aquella mujer, con sus ojos llenos de historias, sabía algo que él ignoraba. Esa noche, en casa, Víctor revisó la vieja caja de recuerdos que guardaba en el armario. Fotos, cartas, objetos pequeños que Luz le había dejado en aquellos días. Entre ellos, encontró una pequeña llave antigua, con un grabado apenas visible. No recordaba haberla visto antes. Su corazón latió con fuerza. ¿Para qué servía esa llave? ¿Sería la pista de algo que Luz quería que él descubriera? La curiosidad y el miedo se mezclaron en su interior, creando una tormenta de emociones. Mientras la noche avanzaba, Víctor se preguntaba si estaba listo para abrir esa puerta, para enfrentarse a lo que pudiera encontrar detrás. Porque, a veces, los secretos guardados en el silencio son los que más nos cambian, y en algún lugar, lejos, Luz sonreía con un secreto que aún no estaba listo para revelar. El verano siguiente trajo consigo una atmósfera diferente en Salamanca. Víctor intentaba sumergirse en la rutina diaria, pero la llave antigua, con su grabado casi borrado, parecía pesarle en el bolsillo como una promesa inquietante. Una tarde, decidió que era hora de buscar respuestas. Recordó que Luz mencionó una antigua casona familiar en un pueblo cercano, Candelario, conocido por sus calles empedradas y sus leyendas. Sin pensarlo 2 veces, tomó el coche y se dirigió hacia allí. El sol caía a plomo, y el aroma a tomillo y romero llenaba el aire mientras llegaba al pueblo, donde las casas de piedra y tejas rojas parecían susurrar secretos al viento. La casona, situada al final de una calle estrecha, estaba cubierta de enredaderas y mostrando signos de abandono. Víctor sintió un escalofrío al acercarse. La puerta principal tenía una cerradura oxidada que parecía perfecta para la llave en su mano. Con un suspiro, la insertó y giró. La cerradura cedió con un clic seco. Dentro, el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos. Fotografías enmarcadas, muebles cubiertos con sábanas blancas y libros apilados en estantes desordenados. Víctor se adentró más,
guiado por una mezcla de nervios y determinación. En un escritorio antiguo encontró un cuaderno con la letra de Luz. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de pensamientos, sueños y secretos nunca confesados. Hablaba de un amor perdido, de decisiones difíciles y de una vida que deseaba dejar atrás. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar. En la penumbra, una figura femenina apareció, envuelta en una bata ligera que dejaba entrever su silueta. Era Luz, con sus ojos brillando bajo la luz tenue, y una sonrisa que mezclaba misterio y melancolía. Sabía que vendrías, dijo con voz suave. Hay cosas que solo pueden entenderse si se enfrentan juntas. Víctor sintió que el mundo se detenía otra vez. No era solo la llave de una puerta física, sino la llave a un capítulo oculto de sus vidas. Estaba preparado para lo que vendría. El viento susurraba fuera, y las sombras de la casona parecían cobrar vida, como si el pasado mismo estuviera despertando. El misterio apenas comenzaba. La penumbra de la casona envolvía a Víctor y Luz en un silencio cargado de significado. Ella, con su bata ligera que apenas rozaba sus muslos, avanzó hacia él con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Su cabello castaño, aún ligeramente húmedo por la brisa marina de sus últimos encuentros, caía en mechones sueltos que enmarcaban su rostro, iluminado tenuemente por una lámpara antigua. Nunca te lo conté todo, susurró, su voz temblando apenas. Esta casa guarda más que recuerdos. Guarda promesas rotas y secretos que pensé que morirían conmigo. Víctor la miró, intentando descifrar esa mezcla de tristeza y desafío. Su vestido vaporoso del verano pasado parecía ahora un eco lejano, pero en sus ojos había una intensidad que lo atrapaba. ¿Por qué me traes aquí?, preguntó, con la voz ronca de emoción contenida. Luz esbozó una sonrisa triste y lo guió hacia una habitación oculta tras una librería móvil. Dentro, un pequeño altar con fotografías antiguas, cartas selladas y objetos personales. Entre ellos, un medallón de plata con un grabado extraño que Víctor no reconocía. Esto es lo que me ata, dijo ella. Mi pasado, mi dolor y una historia que nunca quise que saliera a la luz. Pero ahora que estás aquí, tal vez sea hora de liberarme. Víctor sintió un nudo en el estómago. La atmósfera se volvió más densa, como si las paredes respiraran con ellos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, temiendo la respuesta. Luz se acercó y tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los suyos con una suavidad electrizante. Ayúdame a cerrar este capítulo. No solo por mí, sino por todos los que hemos perdido en el camino. Un viento frío entró por la ventana, apagando la luz y dejando la habitación en penumbra. En ese instante, un sonido sutil detrás de ellos hizo que ambos se giraran al unísono. Una sombra se deslizó por el umbral, y una voz desconocida, cargada de amenaza, rompió el silencio. ¿Pensaste que podrías esconderte para siempre, Luz? Víctor apretó la mano de Luz, consciente de que aquel verano no solo había abierto una puerta al pasado, sino que había desatado fuerzas que aún no estaban listas para enfrentarse. El misterio se espesaba, y la noche les ofrecía solo preguntas sin respuestas.